estamos de vuelta acá en Eso No Es Así. Volvimos rapidito porque ya tenemos a nuestra entrevistada del día de hoy, que tiene poca batería, así que ya anunciamos que si en un momento se pierde la comunicación, no es que se enojó, no es que armamos lío ni nada de eso. Bueno, puede ser que se enoje, igual que nos corta la mierda. También, o por ahí cree que se va a enojar y por eso nos dijo lo de la batería. Claro. O capaz cree que se va a sentir incómoda con nosotros y se ataja con eso también. Claro, bueno, hay muchas posibilidades. Eso nos levantaría un poquito el rating. Estamos con Jennifer Mujica, ella es representante de la juventud del PSV en Argentina, del Partido Socialista de Venezuela. Vamos a hablar un poco con ella. Bueno, fue noticia también acá en Argentina, siempre lo está haciendo, por desgracia, porque las noticias que nos llegan son siempre de quienes no quieren a Venezuela. Pero fue noticia en Argentina por un voto, a nuestro juicio desacertado, que tuvo en las Naciones Unidas Argentina avalando el llamado informe Bachelet, que armó que firmó, mejor dicho, la expresidenta de Chile, diciendo que había violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela. Jennifer, buenas noches, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Jennifer. Muchísimas gracias por la invitación y no me voy a molestar. Así que esperemos que... No nos conoces. No nos conoces, que no digas cosas que no. Cuando nos conozcas te vas a molestar, no te das problema. No pasa nada, digo lo mismo entonces. Jennifer, bueno, decía en la introducción que hace unos días Argentina votó en foros internacionales apoyando el informe Bachelet. ¿Cómo tomás ese voto argentino de no respaldo, de crítica al gobierno de Nicolás Maduro? ¿Y cómo lo interpretás desde el punto de vista de una venezolana que apoya al gobierno de Maduro? Bueno, perfecto. En varios niveles creo que está el tema de la interpretación. Yo considero que en términos militantes, no solo de mi persona, sino del pueblo en general, tanto el venezolano como el argentino, generó ya un cuestionamiento, ¿no? Y cuando observamos ese cuestionamiento, cuando lo pensamos, ahí decimos que los proyectos políticos que nos convocaron a las personas de nuestra edad, a nuestra generación, a militar el sueño de la patria grande, de verdad nos tocó en nuestra formación, en nuestra doctrina, en nuestra forma de entender las cosas, y yo considero que en términos de ese nivel, al menos nos hacemos el cuestionamiento. Si lo vemos tal vez en un sentido más macro, en un sentido más de política exterior, si lo vemos más en un tema geopolítico, nunca podemos hacer el análisis de un país sin ver cómo se está moviendo el mundo, me explico, o sea, siempre hay que ver también el tablero geopolítico. Fíjense, este fin de semana vamos a tener elecciones en Bolivia y miren todo lo que está sucediendo, o sea, que es importantísimo denunciarlo y aprovecho el espacio, están haciendo todo lo necesario para que en Argentina el voto boliviano no sea dado de forma correcta, no se cumplan los pasos necesarios para que los compañeros en Bolivia, que sabemos que apoyan al proyecto del MAS, que sabemos que apoyan a la democracia y la restitución de la democracia en Bolivia, puedan votar. Entonces, también aislar el voto de Argentina, que nos duele, que lo padecemos. Siempre me gusta decir que es como un despecho político lo que estamos sintiendo ahora con lo que acaba de suceder en la ONU, no lo podemos aislar de también la deuda que el país destrozado y devastado que dejó el macrismo. Entonces, ¿sabes? Son como una serie de tal vez de herramientas o de cosas que están sucediendo que también las tenemos que meter en el análisis porque de nada tampoco nos va a servir, y esto ya se los digo con ese intento de apuntar un poco a la objetividad y comprendiendo, porque estoy acá, tampoco nos sirve que el país donde estamos en este momento, en Argentina, esté devastado por las políticas del Fondo Monetario Internacional y que el pueblo argentino tenga que caer otra vez en la garra del neoliberalismo a costa de que el proyecto político en Venezuela se sostenga, ¿me explico? Entonces, sí, tengo una pregunta. Es un tema muy complejo, tema muy complejo, pero obviamente nosotros consideramos que lo más oportuno habrá sido que se abstuvieran, partiendo de algo muy fundamental, y ya con esto cierro, que fue un informe que no fue realizado en Venezuela, fue realizado en Panamá, empezando por ahí, o sea, el territorio donde se hizo fue externo a donde supuestamente suceden los hechos, y segundo, es sacado de noticias
o sea, es como que, no sé, acá Es se un saque de refrito Clarín, de de noticias, Infobae, decís vos. un informe, y se vote en las Naciones Unidas, o sea, no tiene sentido. Bueno, acá estamos acostumbrados a que incluso causas judiciales se arman en función de supuestas notas Así es. periodísticas. Ajá. Eso justamente te iba a preguntar, ¿qué es el informe Bachelet? Y bueno, vos me acabas de decir que no es precisamente un dechado de solidez argumentativa. Mira, una cosa que se ve en votaciones internacionales, en votaciones supuestamente de un nivel tan alto como puede ser la Organización de las Naciones Unidas, es que, bueno, que los informes que ahí se presentan tienen un trabajo empírico, sí, fuentes primarias de información. No, esto es un informe con fuentes secundarias, terciarias y casi que el chisme del vecindario se eleva a la Organización de Naciones Unidas y se sigue profundizando en un tema que venimos denunciando. Miren, es que no fue desde la muerte de Chávez, es un tema que venimos denunciando desde el planteo del proyecto emancipador de Hugo Chávez, que fue en la llegada del siglo XXI. O sea, ¿quién no recuerda, y los que tengan tal vez acceso a ver la historia, que no recuerda que a Chávez se le decía dictador, comunista, la peste del siglo XXI, y con su muerte más? Es un tema constante de satanizar a un proyecto político soberano para sacar sus recursos, o sea, y creo que esa es la realidad de nuestro continente histórica. Pasa es que también la influencia que ha tenido en Venezuela de un proyecto soberano en la región, obviamente le ha costado mucho a Estados Unidos, o sea, le ha costado mucho recurso que no se pudo robar, para así resumirlo. Entonces por ahí yo creo que también viene el tema, o sea, es una jugada más para la satanización del chavismo, ¿sí? Que es algo que venimos padeciendo desde el inicio del siglo XXI. ¿Y qué se puede hacer para compensar esa campaña de satanización, como decís vos? ¿Cómo es realmente la situación en Venezuela? Sabemos que es difícil porque tiene nada menos que un bloqueo como el que tiene hace 60 años Cuba. Eh, Ujú. ¿Cómo se vive en Venezuela y qué es la realidad de la cotidianidad venezolana que estas noticias y estas campañas no reflejan? Fíjate, una de las primeras realidades que siempre debemos tratar de visibilizar en el mundo es la construcción de algo que se llaman las comunas en nuestro país, que avisorando todo lo que podía haber sucedido o todo lo que está sucediendo realmente, el comandante Chávez planteó algo que fue la construcción del poder popular. O sea, pase lo que pase, hagan lo que hagan, en Venezuela ya existe algo que no va a ser y no puede ser borrado en la historia, y es el sujeto político empoderado. O sea, las compañeras, los compañeros y las compañeras con herramientas para hacer política, para tomar decisiones y para tener criterios políticos. Y esa parte de lo que pasa en Venezuela, que es la que sostiene la organización popular y es la que sostiene un país asediado por el bloqueo, es lo que hace que obviamente pueda sostenerse y pueda subsistir. ¿Y qué es lo que podemos hacer o que tratamos constantemente de hacer? Mostrar la otra versión de la historia. Porque ¿qué pasa? Siempre muestran una versión de la historia, nunca están las voces del pueblo adelante de los medios hegemónicos, por obvias razones, porque la historia siempre lo ha dicho y lo ha hecho así. Entonces eso es lo que nosotros constantemente queremos reflejar. Sí hay errores, sí hay desaciertos, no son condiciones totalmente como un análisis de un país, pero obviamente porque tiene unas raíces mucho más profundas y tú las mencionaste en la pregunta. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, analizar por qué hay una crisis tal vez, o porque hay inflación en Argentina, que porque hay una inflación en Venezuela. Primero, Argentina no es un país que está bloqueado, o sea, y siempre hay que tratar de ser didácticos y pedagógicos con la gente, explicando. O sea, cualquier empresa del mundo, cualquier país que desea hacer negocios con nuestro país, primero tiene que hablar con Estados Unidos porque te puede sancionar o no, y eso lo hemos visto. Nos han expropiado recursos, han inventado presidentes paralelos. ¿Qué no ha vivido el pueblo venezolano a costa de su soberanía y de su dignidad? Entonces yo creo que eso es lo que siempre tenemos que tratar de reflejar y de sacar al frente. Acá siempre hablamos respecto a los intentos o esbozos de medidas en favor del pueblo que el gobierno o no se anima, el gobierno argentino, ¿no? O no se anima a tomar o toma y luego se retracta. Y nosotros acá hacemos siempre hincapié en que para no asustarte porque te ponen una etapa en contra,
necesitas la movilización popular. Venezuela es un país que desde hace décadas está siendo acosado y asediado por mala información y hasta por intentos de golpe de Estado. Y uno se pregunta, bueno, si el gobierno argentino da marcha atrás por una tapa de un diario, por 40 personas que salen en su auto importado a quejarse, ¿cómo hizo Venezuela tantos años para mantenerse? Y creo que, bueno, Sí. mi teoría, nuestra conjetura es que tiene que ver con la movilización popular. ¿Cómo lo ves vos eso? Así es, y sumado a eso, yo te diría 3 o 4 transformaciones profundas que el chavismo pudo hacer durante la llegada del siglo XXI, que van de la mano uno con la reforma constitucional. Nosotros nos permitimos adentrarnos en la transformación y sacudir el Estado desde adentro. En nuestro país, por ejemplo, nunca se pudo votar una constitución, y por primera vez se votó una constitución de forma popular y democrática con la llegada del comandante Chávez. Segundo, la reafirmación constante y la legitimidad constante del proceso político, y esto es con elecciones, democracia, entre más democracia, que justamente es inverso a lo que nos denuncia que somos dictadores, o sea, es una cosa sumamente graciosa y contradictoria. Entonces, legitimando constantemente nuestro proceso, también genera grandes transformaciones y renovaciones. 3, nosotros avanzamos muchísimo en la redistribución de la riqueza en nuestro país, que esto es sumamente importante, o sea, primero con la soberanía de nuestros recursos, en principio, para el rescate de lo social en nuestro pueblo, profundizar la educación, democratizar el acceso a la misma, y esto permitió obviamente grandes avances en materia macroeconómicos y en índices sociales en nuestro país. Nosotros llegamos a ser el 5.º país con mayor acceso a educación en el continente, perdón, en el mundo, y el segundo en el continente, ¿sabes? Tuvimos una amplitud en tanto sentido, y lo que se juega, lo que constantemente se juega en nuestro país es que nuestra sociedad y el chavismo sacudió desde las raíces lo que pasaba en Venezuela, y esto nunca nos lo va a perdonar ni la burguesía nacional ni la internacional. Y esa lucha constante por el sentido común es por esto que te mencionaba hace un rato, o sea, juegan y apuntan a satanizarnos como proceso político para tratar de extinguir un proyecto soberano. Ese siempre es como que uno de los análisis que solemos hacer. Sí, y además, como decías, hablando del tema del voto argentino, está el clima regional, está siempre el asedio del gran país del norte, y está también las oleadas regionales que hace una década, un poco más, hace 2 décadas, a principios del siglo XXI, sopló para el lado de los pueblos, y que hoy, desde hace unos cuantos años, está soplando para el otro lado. ¿Vos considerás que se puede en un horizonte medianamente corto revertir esa oleada antipopular o de centro derecha o a veces de derecha que está colmando la región? ¿Se puede volver a constituir en un plazo medianamente corto el sueño de la patria grande? Yo considero que sí, y sobre todo porque tengo mucha esperanza en nuestra generación. Este ejemplo claro, tal vez un poco pragmático y micro, esto que está pasando ahorita, esta conexión de personas como tú, como yo, que tenemos encuentros y muchos más encuentros en ideas que hace unos años atrás, o sea, y también siempre solemos poner el ejemplo, no fue lo mismo el momento en que se tuvieron que conseguir esos referentes que son para nosotros Chávez, Lula, Néstor. Ellos se conocieron ya con los países después de un neoliberalismo. Nosotros los estamos conociendo en épocas de juventud, en épocas de construcción, tal vez de dificultades, pero ese sueño ya dio unos pasos y ya nos quedaron las enseñanzas, porque tal vez cometemos errores, por supuesto que sí, pero es que los pueblos no estaban acostumbrados en nuestro continente a gobernar. O sea, también nos tocó un momento histórico donde todo fue de golpe, de repente tuvimos el acceso a tomar decisiones, a muchas cosas que nuestros pueblos, por la historia de nuestro continente, no estaba permitido ni siquiera participar en política. Entonces yo sí considero que nosotros como jóvenes vamos a poder hacer otra vez en el continente el verdadero proyecto, porque también tenemos ya las experiencias y las enseñanzas de lo que, bueno, de lo que no se hizo bien, y podemos hacerlo mejores.
Lo resumo así, somos el producto de un viejo modelo que no terminó de morir y estamos construyendo un modelo que todavía no ha terminado de nacer, ¿sí? Esa es una metáfora hegeliana, ¿sí? Lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Sí, sí, la uso siempre, la uso siempre. Decías recién de la cuestión generacional, ¿no? Y vos sos referente de la juventud del PSV. Quería preguntarte, justamente para contrastar un poco con el discurso que caracteriza a cualquier movimiento popular o gobierno popular como autoritario y demás, dictatorial, ¿cuál es el rol? Iba a decir que le asigna, pero que tiene, que se ganó por esfuerzo propio, la juventud en el gobierno en Venezuela, y las diversidades sexuales y las mujeres? ¿Cómo es el tema de, por ejemplo, de minorías sexuales? ¿Cómo, Perfecto. sí. Ahí te digo, a ver, son varias cosas, una pregunta un poco amplia, pero son varias cosas. Ejemplo, el tema de las juventudes. Nos arropó esta participación política de la que te hablaba, nos arropó desde muy pequeño. O sea, en los momentos de mayor efervescencia del chavismo, había discusión política en el autobús mientras iba a la escuela, había discusión política en el colegio mientras estaba en clase, había discusión política en la plaza porque las personas se estaban organizando, había discusión política en tu casa porque los fines de semana se juntaban la familia y empezaron a hablar de política. Entonces, y eso, perdón, te voy a interrumpir, ¿sí? Eso para una parte de la sociedad, lo vemos acá en Argentina, eso es malo. O sea, que se empieza a hablar de política, que empieza a discutir con tus familiares, por ejemplo, es algo, es la grieta, la armonía originaria que estábamos todos de acuerdo en la no política, se rompió. Ahora hablamos de política, ahora no estamos de acuerdo, ahora hay disenso. No hay cosa más hermosa que toda una sociedad opine y participe de política, porque es el despertar de la conciencia de todos por iguales, sin importar clase social, pensamiento. Yo a veces también lo veía y yo no, pero no me gusta que todos estemos hasta cuando era mucho más joven, ¿no? Y después con el paso del tiempo, las reflexiones, los análisis, decía, pero ¿cómo no nos va a gustar estar hablando de no? Porque supuestamente enemista familia, ¿no? Pero es que ya va, al final de cuentas, o sea, uno se junta con quien se quiere juntar, uno discute con quien quiere discutir. El hecho de, por ejemplo, la familia no te hace familia solamente el tema de sangre, ¿no? También está como el planteo hacia la vida, tú te juntas, no sé, las amistades también van como que personas que tengan proyectos y avancen hacia el mismo lado. Entonces, al final esto empodera a los pueblos porque los hacen ser más cultos, los hacen saber más de lo que está pasando. No hay nada peor que un pueblo muerto y que no sepa nada de política, porque pasan cosas nefastas como las que han pasado en la historia en las dictaduras, que nadie opina, nadie puede participar, nadie puede dar su opinión. Entonces la juventud ha tenido un rol muy importante en la política en Venezuela. A mí, por ejemplo, me arropó a los 14 años, yo empecé a militar a los 14 años. Y yo vengo de una clase popular, yo no, a ver, allá en Venezuela también pasó que la revolución permitió el acceso de las clases populares al empoderamiento en todos los sentidos y bueno, llegas a ser, con el paso del tiempo, a ser referente, la militancia, lo que sea, pero eso no hubiese pasado si no existiera revolución. También me gusta siempre hablar, ya que el proceso migratorio ha sido un proceso evidente, real, sincero. No es lo mismo el migrante venezolano que ustedes acá en Buenos Aires, como receptores de migrantes, ven que hay un nivel de educación, por ejemplo, en los jóvenes que llegan a este país, pero es que claro, un proceso político en Venezuela que le permitió el acceso a la educación pública cuando en Venezuela no existía. Y esas son las grandes transformaciones que dio la revolución en Venezuela. Entonces, bueno, por ahí van estas cosas. En cuanto a la mujer, mira, Chávez fue el primer presidente de nuestro continente que se declaró abiertamente feminista. Fuimos uno de los primeros países que tuvo un ministerio del Poder Popular para la Igualdad. El 60% de nuestra dirigencia es mujer y de construcción del poder popular en las comunas, etcétera, también mayoritariamente son mujeres. Tenemos cosas que avanzar y se está empujando hacia eso. Por ejemplo, nosotros no tenemos aprobado la ley del matrimonio igualitario y creo que es una de las cosas que más hoy en día la juventud está demandando en Venezuela, porque bueno, el fenómeno que hoy demanda nuestra juventud para avanzar en términos de derechos humanos y equidad es entre otros temas, ¿no?
pero es uno de los más importantes y bueno, nosotros estamos trabajando mucho en eso. Jennifer, ¿cómo estás? Te habla Luna. Me encanta, te escucharía, no sé, 2 horas seguidas. Si querés un día nos tomamos un café. O Cuando unos se mates. termine sí, unos mates, lo que quieras. Estuve viendo un poco tus redes hoy y bueno, vi que sos fiel militante feminista y también de la comunidad LGTBIQ+. Y nada, quería saber si nos puedes contar un poco sobre cómo es tu experiencia militando desde acá Argentina o también en Venezuela, ¿no? Las diferencias quizás entre el feminismo en ambos países o las similitudes. Bueno, un tema complicado, pero bueno, ya que estamos, bueno, mira, como tal vez proceso personal, pero que también ha sido colectivo, el hecho de permanecer acá, yo vine a hacer un máster, el cual ya estoy culminando, me ha permitido también formarme y participar colectivamente en algo tan importante que está pasando en este país, que es el feminismo. Y el feminismo me ha dado tal vez herramientas que por venir de otro lado, de otra cultura, no las tenía incorporadas. A mí me gusta hablar mucho para que se comprenda, por ejemplo, la presencia de la religión en los países caribeños. Mira, el último, por ejemplo, en Nicaragua fue el último país donde llegó la Iglesia Católica, entonces el tema de la religión está mucho más arraigado. Claro. Y lo mismo puedes analizar de Brasil, de Colombia, de Venezuela. Entonces, coño, cuando tú ves todas estas cosas, hay unas comparaciones históricas importantes que tal vez Argentina ha dado pasos mucho más agigantados, pero también porque la lucha viene de mayor tiempo, no sé, hablemos de los encuentros. Ustedes ya van por el 36, 37, si no me equivoco. Y esto tal vez no ha sido tan masivo en nuestros países, muy marcados por el tema religioso, ¿no? Claro. Sin embargo, este fenómeno, esta oleada feminista, que acá es el epicentro, para mí, desde mi punto de vista, del mundo hoy en día, Argentina es la referencia del feminismo, está haciendo una oleada que ha permitido conectar ya el continente y esta oleada ya ha llegado no solo a Venezuela, ha llegado, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Brasil, con las diversidades de feminismo, porque hay una diversidad importante de feminismo. Entonces, bueno, son procesos que cada país lo tiene que, obviamente, construir a su manera, con su cultura, a su forma, pero son unas demandas sumamente necesarias hoy en día en nuestra sociedad. Jennifer, por un lado nos agrada que haya sido suficiente la batería que te quedaba sí, gracias. en tu celular. Le damos gracias al fabricante de tu celular por hacer baterías tan durables. Y bueno, nos encantó hablar con vos y probablemente si estás de acuerdo, más adelante te volvamos a llamar. Te queremos de columnista. Por supuesto, Sí, pero por siempre. favor, Y los nos mates y el encantaría. café con una van pendiente. El mate y el café. ¿Tomás mate? ¿Te hiciste matera acá en Argentina? 100% matera. Mirá vos. Bien. Buenísimo, cuando quieras. ¿Viste? Por Yo mates adaptaba separados. Te, igual. te llevas a Venezuela mate y peronismo. Y el feminismo. Y el feminismo. Claro. Jennifer, muchísimas gracias por el tiempo y bueno, muy enriquecedora tu charla. No, gracias a ustedes por la invitación y espero que bueno que se haya comprendido algunas cosas porque tal vez a veces el lenguaje venezolano se entendió bárbaro. se marca muy No. difícil.